¿Puede una sola frase derribar décadas de arrogancia imperial? Entre las murallas del Kremlin, testigos de poder durante siglos, la atmósfera vibra con una tensión que no se puede nombrar. El peso de la historia es palpable en cada piedra, cada rincón, cada eco de pasos. Allí, en el corazón del poder ruso, el tiempo parece detenerse cuando la intriga diplomática se mezcla con la memoria de imperios caídos. Los rumores vuelan con el viento helado. Ha llegado un visitante inesperado. No es un diplomático común, ni un mandatario en busca de acuerdos rutinarios. Es Ibrahim Traoré, un joven africano de apenas 35 años, que viste para resistir, no para impresionar. Su nombre ya ha comenzado a circular por los pasillos como un susurro de cambio, una promesa de ruptura con lo conocido. En Moscú, el invierno muerde con una ferocidad que pocos pueden imaginar. La mañana despierta bajo un cielo de acero, un gris que parece haber sido forjado por siglos de historia y conflicto. La Plaza Roja, custodiada por los espectros de zares, revolucionarios y generales, se cubre de una nieve cortante como cristal molido. El viento, helado y persistente, arrastra rumores y susurros, como si la ciudad entera estuviera a punto de presenciar algo que marcará una época. Su uniforme verde oliva, marcado por el polvo de batallas recientes, resalta en el gris moscovita. Sobre los hombros, un kente multicolor, símbolo de orgullo africano, proclama en silencio que Traoré no viene a inclinarse ante otro imperio. Cada paso sobre los adoquines helados suena como un reto a siglos de historia y protocolo. Es el eco de millones de voces africanas que por generaciones han deseado ser escuchadas con dignidad. Piensa por un momento en otras escenas históricas. Cuando Nelson Mandela salió de prisión tras 27 años de encierro, caminó erguido, sin rencor pero sin sumisión. Cuando Mahatma Gandhi enfrentó al Imperio Británico, lo hizo vestido con la ropa sencilla de su pueblo, desafiando con cada gesto la lógica colonial. Así, Traoré se inscribe en la larga lista de líderes que entienden que la vestimenta, el porte y la actitud son armas tan poderosas como cualquier discurso. La cita tiene un peso inusual que las palabras de Traoré podrían trastocar no solo los planes rusos, sino reescribir el guión de la diplomacia mundial. El ambiente es denso, saturado de historia, ambición y heridas coloniales que aún supuran. En los pasillos, asesores y espías revisan informes, buscando anticipar cada movimiento de este joven africano. Saben que una sola frase puede desencadenar un efecto dominó imposible de controlar. Dentro del Kremlin, las luces de los candelabros tiemblan sobre el mármol antiguo. El aire está cargado de la expectativa de un choque capaz de alterar el frágil equilibrio global. Los diplomáticos rusos, acostumbrados a recibir delegaciones que suplican favores o buscan protección, se tensan ante este líder que no pide permiso para existir. No es la primera vez que una potencia se enfrenta a lo inesperado. En 1960, cuando Patrice Lumumba exigió respeto ante el rey de Bélgica, el mundo fue testigo de que el guión podía cambiarse con valentía. Aquí, cualquier error puede condenar a África a seguir siendo vista solo como una mina de recursos, nunca como un igual en la mesa de decisiones. En este escenario, la dignidad y el silencio resultan más peligrosos que cualquier ejército. La historia ofrece ejemplos claros. En 1955, en la conferencia de Bandung, los países no alineados desafiaron la lógica de los bloques de poder, demostrando que la dignidad colectiva puede cambiar el curso global. Pero, ¿puede realmente un solo instante, un gesto, una frase, cambiar el destino de un continente y desafiar el orden global? La duda flota en el aire, alimentada por siglos de escepticismo y por la brutalidad de los hechos. Sin embargo, la historia está llena de momentos en los que una sola voz, en el lugar y momento correctos, ha derrumbado muros aparentemente indestructibles. En los salones dorados del Kremlin resuenan ecos de imperios caídos y cicatrices coloniales aún abiertas. La nieve cae sin tregua sobre Moscú, pero dentro de esos muros el frío más brutal no es el del invierno, sino el de siglos de distancia entre conquistadores y conquistados. El mármol parece guardar secretos, y cada retrato observa, como si la historia misma se preparara para un giro inesperado.
Antes de enfrentarse a Putin, Traoré recorrió un camino marcado por pérdidas, promesas y traiciones. Su llegada a Moscú no fue casualidad, sino el desenlace de una serie de desafíos que pusieron a prueba su coraje y visión. Desde su juventud, Traoré presenció la explotación de los recursos africanos, la manipulación de elecciones y la imposición de gobiernos títeres por potencias extranjeras. Como muchos líderes africanos antes que él, aprendió que la independencia política, sin independencia económica, es solo una ilusión. Para comprender el peso de este momento, hay que retroceder y descifrar cómo cada gesto, cada palabra y cada silencio prepararon el terreno para el choque que está por venir. Los líderes no surgen de la nada, son forjados por la adversidad, por promesas incumplidas y por la resiliencia de su pueblo. Nelson Mandela, por ejemplo, fue moldeado por años de trabajo forzoso y por la férrea convicción de que la libertad no es negociable. Del mismo modo, Traoré llega al Kremlin llevando consigo las cicatrices y esperanzas de toda África. Ese día, el visitante no llegó con la docilidad de costumbre. Ibrahim Traoré, líder de apenas 35 años, avanzó entre cornisas doradas y suelos de mármol, con la dignidad de quien porta el peso de todo un continente. No hubo reverencias ni sonrisas vacías. Traoré no permitió que la coreografía imperial dictara su paso. Su porte era firme, su mirada directa, tan fuera de lugar en aquel ritual que los funcionarios rusos apenas disimularon su incomodidad. El choque de mundos fue inmediato. Traoré vestía el kente africano sobre su uniforme de combate, una tela que brillaba como un desafío entre el gris gélida del Kremlin. Ese atuendo era más que una prenda, era un manifiesto, una declaración de que África entraba al corazón del poder ruso sin esconderse, sin pedir permiso, sin renunciar a su esencia. Pero algo era distinto. Putin, acostumbrado a la sumisión automática, percibió que Traoré no buscaba aprobación ni favor. El joven presidente africano ocupaba su espacio sin titubeos, sabiendo que su sola presencia bastaba para desafiar el orden establecido. La atmósfera vibraba con una tensión nueva. ¿Sería África tratada, por fin, como igual, o seguiría bajo la sombra de quienes siempre la han subestimado? Al fondo del gran salón, Vladimir Putin esperaba. Sentado tras un escritorio monumental, encarnaba siglos de dominio calculador, seguro de sí mismo, convencido de que el guión se repetiría una vez más. Sus ojos, fríos como el Moscova en pleno enero, recorrían informes y estrategias, confiando en su destreza para doblegar voluntades como tantas veces antes. Las paredes del Kremlin han sido testigos de innumerables negociaciones y traiciones. En 1945, por ejemplo, Stalin negoció con Churchill y Roosevelt, convencido de que el poder siempre se impone. Bajo columnas y candelabros, la reputación de un continente entero estaba en juego. No era solo una batalla de símbolos, era la posibilidad de que África hablara y fuera escuchada como par, no como subordinada. Cada movimiento, cada mirada, tejía un relato en el que la dignidad y el coraje enfrentaban siglos de arrogancia imperial. En ese salón cargado de historia, cada gesto era una declaración política. El apretón de manos fue firme y prolongado, sin concesiones ni sumisiones. Putin ofreció hospitalidad con cortesía milimétrica, pero tras su sonrisa descansaba la expectativa de dominio. Traoré respondió con una naturalidad desarmante, recordando que África ya no acepta los papeles escritos por otros. Pero esto no era solo cuestión de apariencias. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y se libraría con palabras. Así como en 1961, cuando John F. Kennedy y Khrushchev se enfrentaron en Viena, sabiendo que cada frase podía inclinar al mundo hacia la guerra o la paz. Aquí cada palabra contaba más que cualquier ejército. El aire se volvió más denso cuando los primeros saludos dejaron paso al cruce de argumentos. Traoré sabía que cada frase podía inclinar el destino de sus pueblos. No era solo una cuestión de contratos o promesas, sino de la posibilidad real de romper un ciclo de dependencia y humillación. Las palabras se afilan como cuchillos, y el silencio se espesa, cargado de amenazas.
En el corazón del Kremlin, la guerra no se libra con ejércitos, sino con frases medidas, miradas gélidas y pausas que hieren más que cualquier arma. Putin despliega su arsenal diplomático, promesas envueltas en celofán, contratos millonarios, invitaciones a alianzas y promesas de armas. Cada oferta es un anzuelo disfrazado, una ayuda con sabor a veneno y servidumbre. Para entender el trasfondo de estas ofertas, basta recordar la historia reciente de África. En la década de los años 70, muchos países africanos recurrieron a la Unión Soviética en busca de apoyo militar y económico. Sin embargo, la ayuda casi siempre venía atada a condiciones encubiertas, bases militares, control sobre recursos estratégicos y la imposición de modelos políticos ajenos. Lo mismo ocurrió con Occidente, donde la ayuda al desarrollo muchas veces se utilizó como herramienta de manipulación política y económica. Pero Traoré no se doblega ante la maquinaria rusa. Con la dignidad de siglos enteros de resistencia africana, responde sin titubeos. Trae a la mesa las cicatrices de la explotación, recordando a todos que África no ha olvidado. Insiste, su país no ha viajado hasta Moscú para repetir una historia de humillación. Ni el oro ni las promesas de armas comprarán la libertad de su gente. Como ejemplo, pensemos en el caso de Ghana, que tras la independencia fue cortejada por ambos bloques de la Guerra Fría, pero solo encontró verdadera soberanía cuando Kwame Nkrumah puso por delante la dignidad nacional sobre los intereses foráneos. Putin, acostumbrado a someter con la palabra, recurre a la interrupción como táctica. Cada vez que Traoré intenta alzar la voz, el presidente ruso lo corta, intentado reducirlo a mero espectador, como un actor en el teatro del poder imperial. Cada corte es un intento de minar la autoridad del joven africano, una puñalada al orgullo de quienes, durante siglos, fueron excluidos del banquete global. Esta táctica recuerda a los debates históricos en los que líderes de países en desarrollo eran tratados como niños en la mesa de los adultos, como sucedió repetidamente en la Organización de Naciones Unidas durante la Guerra Fría. Pero Traoré domina el arte del silencio. No se trata de sumisión, es resistencia pura. Cada pausa, cada segundo sin responder, es una declaración. No juega bajo reglas ajenas. El silencio, lejos de ser vacío, es un muro infranqueable para quienes esperan obediencia o desesperación. Cada vez que no responde, desafía y desarma a su interlocutor. En el mundo de la diplomacia, el silencio puede ser más elocuente que 1000 discursos. Basta recordar cómo, durante el proceso de paz de Oslo, los negociadores palestinos utilizaron el silencio estratégico para forzar concesiones de la parte israelí. Sobre la mesa, el verdadero conflicto se hace visible. Mapas extendidos, papeles listos para firmar, gestos que buscan atar a África bajo un nuevo yugo. La coreografía de la dominación queda al descubierto, con cada movimiento de Putin calculado para demostrar supremacía. Pero Traoré rechaza el libreto, rehúsa estampar su firma en contratos de sumisión disfrazados de cooperación. Sabe que la historia juzgará no solo sus palabras, sino también sus actos. Como ejemplo, recordemos cómo Tomás Sankara, en Burkina Faso, rechazó la deuda externa que consideraba ilegítima, aunque eso le costó el aislamiento internacional y finalmente la vida. La tensión se palpa, como un nudo imposible de desatar. Persistir en el silencio puede parecer rendición, responder con furia una humillación pública. Ambos avanzan con cuidado por la cuerda floja de la diplomacia, conscientes de que cada palabra y cada pausa pueden alterar el destino de naciones enteras. Es un equilibrio precario, como el que se vivió durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando un solo malentendido podía desencadenar una catástrofe global. El duelo verbal se intensifica con cada frase interrumpida, cada mirada retenida. Un instante más y la balanza podría inclinarse de forma irreversible. El momento decisivo está por estallar. Es en estos momentos cuando la verdadera naturaleza del liderazgo se pone a prueba. En la historia, pocos han sabido aprovechar el instante preciso para cambiar el curso de los acontecimientos. Martin Luther King lo hizo en su discurso Tengo un sueño, Nelson Mandela frente a sus carceleros, Lech Walesa en los astilleros de Gdansk. Un solo gesto, una palabra elegida con precisión, y el equilibrio puede romperse. La sala espera, conteniendo el aliento. 7 interrupciones, un estallido.
el instante exacto en que el depredador es silenciado por la presa. En la sexta interrupción, el aire se vuelve tóxico. La sala del Kremlin, siempre un teatro de intimidación imperial, se ha transformado en una jaula cargada de tensión. Traoré, hasta entonces sereno, se pone de pie. Ese simple gesto altera la gravedad. Ya no es solo un visitante. Es la dignidad de un continente entero irguiéndose ante la historia. Durante un breve segundo, la distancia entre siglos de sometimiento y la esperanza de un futuro diferente se evapora. Los asesores rusos, antes confiados, ahora apenas respiran. Las cámaras capturan cada microexpresión, cada movimiento. Traoré está de pie. El quente sobre sus hombros arde como un estandarte. Su rostro es calma eléctrica, la chispa antes de la tormenta. Es un rayo que corta el aire. Putin enmudece, los labios apretados, la mirada perdida. Sus asesores bajan la vista, transformados en estatuas sin respuestas ni excusas. Por primera vez, el guión imperial se ha salido de su control. Entonces emerge la séptima línea, la frase que destruye el guión escrito por potencias extranjeras durante generaciones. Traoré clava los ojos en Putin y lanza, sin parpadear: ¿qué experiencia enseña a robar a los pobres y llamarlo asociación? El eco de sus palabras viaja, primero en francés, después en ruso, luego se multiplica en los teléfonos de embajadores y periodistas de todo el mundo. La sala del Kremlin ya no será jamás la misma. Traoré ha convertido la tribuna de la intimidación en un podio donde la dignidad africana exige, y logra, ser escuchada. Las palabras de Traoré atraviesan fronteras y generaciones. En África, decenas de millones de jóvenes sienten el eco de su propia verdad. No hay vergüenza en exigir respeto. En París, Washington, Pekín y Londres, los analistas toman nota, alertas. Por un instante, el equilibrio global se tambalea. La dignidad, no la dependencia, ocupa el centro de la escena. El eco de ese momento se propaga mucho más allá del Kremlin. Afuera, el mundo contiene la respiración, comprendiendo que la historia acaba de cambiar de rumbo. Pero el riesgo es abismal. Si este momento fracasa, África quedará marcada como ingenua, incapaz de negociar en el coliseo de los poderosos. Si triunfa, una nueva narrativa renace, la de un continente que ya no acepta guardianes ni tutores, solo socios de igual a igual. El silencio de Putin es la señal. El poder puede cambiar de manos cuando la palabra pesa más que el cañón. En embajadas y cancillerías, el video alteró la rutina. Diplomáticos, acostumbrados al lenguaje de la sumisión, repensaron sus discursos. Incluso veteranos de la política internacional, testigos de décadas de protocolos, admitieron que algo fundamental había cambiado. Ya no bastaba exigir respeto, ahora era imprescindible demostrarlo. En las calles de Dakar, Abiyán y Nairobi, pancartas y grafitis repitieron sus palabras. Los medios internacionales, normalmente ciegos ante el protagonismo africano, abrieron noticieros con su intervención. La imagen de aquel líder joven, erguido ante el poder ruso, se transformó en inspiración colectiva. África de pie, nunca de rodillas. Cuando la dignidad se hace viral, ni el Kremlin puede controlar la verdad. El instante quedó registrado para siempre. La frase de Traoré, su postura implacable y el eco de su voz atravesaron continentes en cuestión de horas. Ningún algoritmo ni frontera logró frenar el video. De Moscú a Lagos, de Twitter a Telegram, la escena se multiplicó sin cesar. Jóvenes con teléfonos en mano la compartieron, la analizaron y la convirtieron en símbolo. Los manuales de la diplomacia, escritos durante siglos con tinta de desigualdad, comenzaron a reescribirse. Las nuevas generaciones de líderes africanos vieron en Traoré un espejo y un faro. La dignidad, comprendieron, no es negociable. En universidades y foros juveniles se discutió su mensaje. El respeto dejó de ser cortesía para convertirse en exigencia pública. En Moscú, el círculo de Putin intentó limitar los daños. Ordenaron comunicados, editaron imágenes, buscaron minimizar el golpe. Pero era tarde. El ejemplo no podía encerrarse en una sala dorada. La narrativa ya no les pertenecía. Por primera vez, el guión no lo escribió el imperio, sino quienes siempre habían sido sus secundarios. El efecto fue imparable.
En redes sociales, la etiqueta África de pie dominó tendencias. Grupos estudiantiles organizaron debates y protestas. Líderes religiosos citaron la intervención en sus sermones. Artistas la plasmaron en murales y canciones. La dignidad se volvió viral, y con ella la esperanza de una ruptura definitiva con siglos de humillación. Pero el riesgo persiste. Ignorar la lección de Moscú condena a nuevas formas de sometimiento, a repetir el ciclo de promesas rotas. Aprenderla, en cambio, podría transformar continentes enteros y abrir la puerta a un siglo donde África ya no espera su turno, sino que lo crea. Aquí surge el reto de la praxis. ¿Cómo convertir la inspiración en acción? Primero, es fundamental que los líderes africanos consoliden instituciones fuertes, independientes y transparentes. Esto significa reformar sistemas judiciales, garantizar la libertad de prensa y erradicar la corrupción, para que ningún gobierno pueda ser fácilmente manipulado por poderes externos. Ejemplos no faltan. Botsuana, por ejemplo, ha logrado mantener la estabilidad y el desarrollo, priorizando la transparencia y la educación desde su independencia. Cuarto, la juventud debe formarse, informarse y participar activamente en la vida pública. La educación cívica y el acceso a la información veraz son armas poderosas contra la manipulación y el conformismo. En Túnez, la llamada Primavera Árabe comenzó en gran parte gracias al accionar de jóvenes hartos de la corrupción y el desempleo. Segundo, la sociedad civil debe organizarse y vigilar de cerca a sus representantes. Movimientos como Yenamar en Senegal o Filimbi en la República Democrática del Congo han demostrado que la presión popular puede frenar abusos de poder y exigir cambios concretos. En Sudáfrica, la lucha contra el apartheid solo fue posible gracias a la movilización masiva y sostenida de estudiantes, sindicatos y ciudadanos comunes. Tercero, es necesario diversificar las alianzas internacionales. No se trata de rechazar la cooperación, sino de negociar desde una posición de fuerza y claridad. Ecuador, en tiempos de Rafael Correa, renegoció contratos petroleros con multinacionales para obtener mejores condiciones para su país. Etiopía, bajo el liderazgo de Meles Zenawi, impulsó proyectos de desarrollo sin depender exclusivamente de una sola potencia. Quinto, es vital construir una narrativa propia que celebre los logros y la diversidad africana y que rechace los estereotipos heredados del colonialismo. El cine africano, la literatura y la música tienen un papel clave en este proceso. Películas como Timbuktu o novelas de Chimamanda Ngozi Adichie han ayudado a cambiar la percepción global sobre el continente. ¿Y tú? ¿Dejarás que te interrumpan cuando llegue tu momento de hablar por tu dignidad? ¿Serás protagonista de tu propia historia o dejarás que otros escriban tu destino? El impacto de la escena del Kremlin va más allá de un solo día. Es un recordatorio de que la dignidad, una vez conquistada, exige ser defendida en cada espacio. En la escuela, el trabajo, la política, la familia. Cada vez que una persona se niega a ser interrumpida, cada vez que exige respeto, está replicando el acto de Traoré ante Putin. Mientras el eco de la escena retumba, una nueva generación observa atenta. El verdadero cambio depende de su respuesta. El desafío está lanzado, y el mundo contiene el aliento. No basta con aplaudir a los héroes, hace falta multiplicar sus gestos en la vida cotidiana. Pero la pregunta persiste. ¿Cuánto vale realmente la dignidad de un pueblo? ¿Y quién se atreverá ahora a ignorarla? La historia demuestra que los pueblos que han defendido su dignidad, incluso a costa de grandes sacrificios, han logrado cambios duraderos. India, tras décadas de resistencia pacífica y boicots, logró la independencia del Imperio Británico. Vietnam, pese a una guerra devastadora, mantuvo su determinación hasta lograr la autodeterminación. Lo que vimos en el Kremlin no fue solo un choque de diplomacias, fue el momento exacto en que el silencio se reveló. Allí, un joven líder africano miró de frente al poder imperial y, con palabras claras y verdad innegable, rompió siglos de sumisión. La historia casi siempre favorece a los que hablan primero, a quienes imponen riqueza, fuerza o rutinas oxidadas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien rechaza ese guión? Cuando el silencio deja de ser miedo y se convierte en la antesala de una respuesta imposible de comprar con oro, petróleo o tratados. ¿Vas a dejar que el silencio te venza otra vez?
¿O vas a arriesgarte a hablar con esa mezcla de verdad y coraje que hizo temblar los muros del Kremlin? Pero esto no es solo la historia de dos líderes. Es un espejo incómodo. Cada día, todos enfrentamos la misma elección: callar ante los poderosos o hablar aunque tiemble la voz, sabiendo que la palabra propia es la primera trinchera de la libertad. En ese salón frío y dorado, Traoré no solo defendía a África, defendía el derecho de cualquier pueblo, en cualquier rincón del mundo, a decidir su propio destino, sin permiso ni tutela. Su silencio fue táctica, su palabra, una bofetada a siglos de explotación y paternalismo. Allí, la dignidad africana se volvió real, tangible, urgente. El círculo se cierra, pero la historia siempre espera nuevos protagonistas. ¿Serás tú uno de ellos? Que nadie te convenza de que tu voz no importa, porque aquí no solo está en juego la reputación o el poder, sino la oportunidad de reescribir tu destino. Así como Traoré desafió el invierno ruso y siglos de humillación, también tú puedes romper tus propias cadenas. La cuestión no es si tienes miedo, sino si lo dejarás decidir por ti. Porque cada vez que alguien rompe el silencio, las cadenas invisibles que atan a generaciones se resquebrajan un poco más. El coraje no siempre es un grito. A veces es una pausa incómoda o una frase firme aunque tiemble la mano. Esa es la verdadera revolución, cuando la dignidad encuentra su voz y no vuelve atrás.